Bueno, entonces vamos a empezar. La clase pasada, la sesión anterior, hicimos como toda la teoría detrás de los modelos jerárquicos en dos niveles. En particular, trabajamos con la formulación normal del modelo, eh, en un caso donde vamos a tener, digamos, dos fuentes de variabilidad. Una, que serían las observaciones dentro de los grupos. Otra que son las características entre los grupos. Esa sería la siguiente capa, el siguiente nivel. Y por último, la distribución previa correspondiente a los parámetros de la jerarquía anterior, es decir, de la jerarquía entre. Y eso lo formulamos en un caso normal, como les venía diciendo, donde eh, las observaciones dentro de cada grupo tienen una distribución normal, y este primer modelo que vamos a implementar hoy computacionalmente es un modelo donde la media de cada grupo es particular, es decir, cada grupo tiene su propia media, y vamos a hacer una primera versión del modelo donde la variabilidad es común, es decir, donde sigma cuadrado no tiene un subíndice, es decir, sigma cuadrado es el mismo para todos, y obviamente pues queremos hacer inferencia, queremos estimar. El segundo modelo que vamos a hacer es cuando usted tenga aquí un sigma cuadrado sub j. Juan Camilo, ¿por qué no arrancamos con ese modelo? Pues porque claramente es más complicado y requiere de dos distribuciones condicionales completas adicionales en la estimación de los parámetros, en la formulación del MCMC, entonces pues es mejor empezar con un modelo más sencillo para entender. Eh, para caracterizar la variabilidad entre los grupos, los promedios van a seguir una distribución normal también. Eh, el motivo de ponerle una distribución normal es que las distribuciones condicionales completas nos queden en forma cerrada y bonita y la cadena de Markov sea fácil de hacer. Pero la verdad es que usted puede poner cualquier distribución aquí, la que usted quiera. Lo mismo que en las observaciones, ¿no? Es decir, la normalidad no es una camisa de fuerza, es algo que usted puede poner a su, digamos, antojo en el sentido de lo que requiere el problema. Obviamente trabajar con la normalidad es sencillo porque todas las distribuciones condicionales completas salen bonitas y cerradas, y lo único que tendríamos que utilizar para hacer el cómputo es un muestreador de Gibbs. Si no, tocaría utilizar una técnica un poco más avanzada, pero digamos que usted no se amarre, pues, es decir, no piense que usted no se puede salir de la normalidad. De hecho, pues vamos a ver, hacer modelos lineales generalizados, pues para que usted tenga la flexibilidad que lo requiere en cualquier caso. Y la distribución previa, es decir, la distribución para sigma cuadrado, mu y tau cuadrado, la asumimos como una distribución previa donde el estado de información lo puede expresar de manera independiente para cada parámetro. Entonces, eso le da más flexibilidad al modelo, no es un caso conjugado, no es un caso conjugado, es semiconjugado porque todas las distribuciones condicionales completas tienen una forma cerrada y bonita. Entonces, tenemos un caso donde tenemos m más 3 parámetros que estimar. En el caso de estudio que vamos a hacer hoy, m es igual a 100, o sea que vamos a tener 103 parámetros que estimar y 6 hiperparámetros. Um, 2 para cada uno de los parámetros en la segunda y primera jerarquía para sigma cuadrado, mu y tau cuadrado. Y bueno, habíamos visto el diagrama DAC, habíamos visto las distribuciones condicionales completas, la distribución posterior. De hecho, habíamos demostrado por qué aquí una normal, por qué aquí una gama inversa. Yo les había dejado de tarea que revisaran esta normal y esta gama inversa. Y había hecho mucha énfasis en esto. En todos los procesos de estimación que vayamos a hacer en adelante, usted tiene que sacar las distribuciones condicionales completas. Una coma mal ahí, ya todo le va a quedar mal. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, todo depende de todo, todo está conectado. Entonces, si a usted le queda mal la distribución condicional completa de teta, por ejemplo, pues le va a quedar de una vez mal la gama inversa de sigma cuadrado, porque fíjese que eso depende de teta, es condicional en lo que le dio teta. Y si usted está muestreando mal los tetas, pues todo lo que usted obtenga de sigma cuadrado, pues no le va a quedar bien. Entonces, y lo mismo con tau cuadrado, que también mire que depende de los tetas. Entonces, es absolutamente fundamental que el álgebra quede perfecta, o sea, ni un menos se puede uno equivocar. Eh, Todo lo vamos a hacer ahorita con un muestrador de Gibbs, y para construir el muestrador de Gibbs, lo único que yo necesito es
tener la forma cerrada de las distribuciones condicionales completas para poder mostrar iterativamente cada uno de los parámetros. Pero después, cuando ya estemos un poco más maduros en esto de los métodos de cómputo, vamos a ver otros mecanismos un poco más elaborados como en Metropolis Hastings, como Hamiltonian Monte Carlo, para poder mostrar de las distribuciones condicionales completas que no tengan una forma cerrada, ¿no? Digamos, en este caso todo es muy sencillo porque pues aquí me dio una normal, por ejemplo. Aquí me dio otra normal, aquí me dio una gama inversa, aquí también. Son casos semiconjugados. Y lo bonito de eso es que muestrear de esas distribuciones es muy fácil en cualquier programa, ¿no? Uno, por ejemplo, R norm o R gamma, bueno, 1 sobre R gamma. Entonces, es muy fácil. El problema surge, y lo vamos a ver cuando veamos el segundo modelo con las varianzas específicas, que ¿qué pasa si aquí lo que yo sé no es normal? O sea, no tengo ni idea qué es. Tengo una distribución ahí X que no tengo ni idea qué es. Entonces, para eso es que vamos a ver otras técnicas de computación. Pero bueno, todavía no hemos llegado aquí. Aquí simplemente vamos a trabajar con un caso semiconjugado, muestreador de Gibbs común y corriente, con pasos directos, donde usted solamente tiene que usar R norm y 1 sobre R gamma para poder muestrear de las distribuciones condicionales completas. Y la idea es que todo eso hoy lo implementemos en este caso, que es un caso que he tomado de Hoff en el capítulo 8, donde eh, vamos a ajustar este modelo multinivel en un caso donde tenemos 100 colegios, 100 instituciones educativas, en el que vamos a estudiar los puntajes de matemáticas. Entonces, tenemos 100 instituciones educativas, 100 colegios públicos, donde cada uno de esos colegios tiene más de 400 estudiantes en grado décimo. Pero eso no quiere decir que en este caso usted vaya a tener datos balanceados, es decir, no quiere decir que en todos los grupos usted va a tener 100 estudiantes o 400 o 300, no. En algunos colegios usted va a tener 100, en otros usted va a tener 5, en otros usted va a tener 20. Es decir, lo bonito de esto es que de una vez está hecha la formulación para un caso desbalanceado. Los tamaños de muestra no necesariamente son iguales. Y digamos, una de las fortalezas bayesianas de esta formulación jerárquica es que a través de la capa intermedia del modelo uno puede compartir información, uno puede extrapolar la información eh, para estimar los parámetros. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que si hay yo estudiantes donde tengo, si hay colegios donde yo tengo 5 estudiantes, pues como los colegios son todos públicos, tienen características en común, pues yo voy a poder, el modelo mismo va a extrapolar la información que hay en otros colegios similares a este y poder estimar los parámetros particulares dentro del grupo con una mayor precisión, si quiere. Eso es lo que se llama en inglés shrinkage, que es como encogimiento en español. Yo no sé una traducción mejor que esa. Y es como una de las bondades del modelo que me permite a mí como de manera flexible eh, extrapolar la información de todos los colegios para poder lograr mejores estimaciones dentro y entre los parámetros a que haya lugar. Esa es la idea. Este puntaje en matemáticas está basado en un test estandarizado, tal cual los hace el ICFES. Por ejemplo, el semestre pasado, uno de los proyectos, el segundo caso de estudio, fue basado en precisamente los puntajes del ICFES que surgieron a nivel nacional en el semestre pasado y el antepasado, porque uno los cogimos de datos de prueba y otros de entrenamiento. Y esos exámenes tienen la particularidad de que están diseñados esto es teoría de respuesta al ítem un poco, pero todos están diseñados para tener una media de 50 y una desviación estándar de 10. Aquí en Colombia funciona exactamente igual. En ese momento descargamos pues toda la información relacionada con el desarrollo de la prueba y con la formulación de las preguntas y eso, y así está diseñada la prueba. Es decir, el valor esperado de los puntajes es de 50 con una desviación estándar de 10. Eso no quiere decir que a posteriori eso vaya a ser así, ¿no? Ese es nuestro estado de información a priori. Y vamos a aprovechar eso para poder ajustar el modelo.
Ahora, lo vamos a hacer con dos jerarquías, porque tenemos estudiantes dentro de los colegios y pues tenemos los colegios como factor de agrupación, pero recuerde que todos estos modelos usted los puede ajustar en 3 jerarquías, 4 jerarquías. Obviamente los cálculos se complican mucho más, pero pues la generalización es inmediata. Eh, entonces aquí es exactamente la misma formulación, ¿no? Estudiantes dentro de colegios, o sea, esos son los individuos objeto de medición, y los colegios son el factor de agrupación. Entonces, antes de iniciar, quisiera que habláramos un poquito acerca de los datos como vienen desarrollados. Entonces, estos datos ya los subí a Moodle para que usted los pueda trabajar y pueda correr el, el caso conmigo. Y se llaman así, math.rdata. Aquí me dicen en el chat que cómo se llaman, math.rdata. Eh, Estoy 90% seguro que los subí. Si no, los puedo subir. No, no hay ningún lío, no hay ningún problema. Eh, Aquí me dice Julián que no los ve. Un segundo, voy a rectificar eso. Deme un segundo, por favor. Bueno, entonces ya los datos están en Moodle, no los tenía subidos, pero ya están. Entonces, ese conjunto de datos, bueno, está comprimido de manera clásica en un objeto tipo RData, ahí está. Y ese objeto, bueno, usted lo cargará en su sistema como mejor le parezca, pero ese objeto es tiene varios objetos por dentro. Es decir, ese archivo tiene varios objetos por dentro. Entonces, aquí yo simplemente para garantizar la reproducibilidad del ejemplo, pues le puse cuáles eran los objetos. Entonces están los IDs, que son el identificador de los colegios. La verdad es simplemente un objeto que me dice a mí el ID del colegio, no tiene más que eso. Ah, el número de colegios, que es 100, hay dos objetos para referirnos a ese número de colegios. Uno es J mayúscula y otro es M. La verdad es que dependiendo de la literatura del libro, a la cantidad de grupos lo llaman así, con J o con M. Entonces, dejé los dos objetos como para, pero los dos valen 100, o sea, tanto J como M es 100. N, que es el tamaño total, eh, um, N, perdón, que es el número de, así, N es el número de estudiantes en cada colegio, es decir, N es una concatenación que tiene de tamaño 100 y cada posición equivale al número de estudiantes de cada colegio. Si usted se va a dar cuenta, ese N no es constante, es decir, ese objeto N que es de tamaño 100, es una concatenación de tamaño 100, no es constante, es decir, algunos colegios tienen más estudiantes, otros menos. Muy bien. Los puntajes aquí vienen en dos formatos. Uno que es un objeto tipo matrix y otro que es objeto tipo list. Y contienen los puntajes de matemáticas. A veces es más fácil trabajar con uno que con otro. Yo la verdad, a veces, sobre todo en R, trabajar con las listas es un poquito más fácil porque almacenar la información y manipularla es un poquito más fácil. Pero cuando uno trabaja, por ejemplo, en C, el tipo de objeto que usted tiene disponible para almacenar la data son matrices o vectores. Entonces, está dispuesto los puntajes brutos de los individuos, de los estudiantes en esos dos objetos. Tienen exactamente la misma información, solamente que uno está en formato tipo matriz y otro en formato tipo matrix. Eh, Cualquiera de los dos está bien. La verdad es que aquí la única cosa que yo tengo que decirle importante es que no es recomendable tener la información duplicada en el sistema, sobre todo en memoria RAM, 2 veces, porque pues aquí estamos ocupando 2 veces el espacio de lo necesario, pues porque tenemos exactamente la misma data, solamente que en diferente formato. Así que si cuando usted esté trabajando con datos más masivos, por ejemplo, los del ICFES que estábamos trabajando el semestre pasado eran datos muchísimo más masivos que estos. Entonces, si usted almacenaba los datos en disco, repitiendo como la misma información es desperdiciar recursos, ¿no? Entonces usted se tiene que decidir cómo le gusta trabajar más o cómo le conviene más.
Y tenemos también los estadísticos suficientes. Entonces tenemos los promedios de los puntajes dentro de cada colegio. Eso se llama llevar las medianas de los puntajes en cada colegio. Las medianas no son estadístico suficiente, pero pues están ahí también para la estadística descriptiva. Y están las varianzas de los puntajes dentro de cada colegio. Esto de las varianzas, hay dos objetos con exactamente la misma información, S2 y SB. Lo mismo, si usted tiene datos muy masivos, pues un objeto con 100 posiciones, una concatenación con 100 posiciones no le hace ni cosquillas a la RAM, pero pues con datos muy masivos la idea no es repetir data, ¿no? Entonces ahí está toda la información relevante con el caso. Ahora, hay unas funciones que espero que estén disponibles en Moodle. Alguien que me confirme si este archivo, por favor, está disponible, funciones auxiliares. Yo trabajo modularmente siempre, entonces yo siempre tengo como un archivo extra donde guardo algunas funciones, bien sea para hacer el muestrador de GIFs o para hacer gráficos o, bueno, simplemente son, eso en inglés el término es helper functions, ¿no? Son como funciones auxiliares que me permiten a mí hacer, hacer como algunos cálculos manuales sencillos como, no sé, calcular la media posterior o algún gráfico, en fin. Me dicen aquí que tampoco está. Lo voy a subir ya mismo. Un segundo nuevamente. Bueno, entonces continuamos. Eh, entonces este archivo de funciones auxiliares es un archivo que contiene algunas funciones que yo usualmente construyo, son propias, ustedes saben hacerlas, para hacer cálculos sencillos, de, no sé, de pronto calcular alguna media posterior, hacer algún gráfico, en fin. Entonces, bueno, lo primero es poder cargar toda la data para poder hacer el análisis. Ahora, un truquito aquí que les digo es, cuando ustedes tengan datos muy masivos y no quieran gastar memoria RAM de manera insuficiente, es no carguen toda la data pura y bruta dentro del sistema si no la va a utilizar. Cuando nosotros lo que necesitamos hacer es hacer un muestreador de GIFs para poder ajustar el modelo y para poder ajustar ese muestreador, para poder hacer ese muestreador, esa cadena de Markov, pues usted va a necesitar son las estadísticas suficientes, digamos los promedios, las varianzas, las desviaciones estándar, en fin. Entonces, asegúrese de cargar únicamente lo que necesita, ¿no? Si usted no va a necesitar los datos, pues no los cargue. Por ejemplo, en el caso que yo les mencionaba del ECPES, que es son datos mucho más pesados, lo que yo recomendaba era simplemente antes de hacer el muestreador de GIFs y lo que sea, cargue los datos en una sesión diferente, haga todos los cálculos de los estadísticos suficientes, guárdelos y ya después abre otra sesión nueva o simplemente abre otro script o simplemente borra todo el sistema y demás y únicamente carga los estadísticos suficientes sin cargar la data. Pero bueno, digamos que eso es como eh, algo de optimización de recursos para poder llevar a cabo esto de manera como eh, llevarlo a buen término, pues. Muy bien. Lo que vamos a hacer como de costumbre, siempre hacemos antes de hacer cualquier cosa, es explorar la data un poco, como hacer una visualización sencilla de cómo se comportan las calificaciones. Y esto es muy bueno hacerlo siempre antes de ajustar cualquier modelo, ¿no? Sea que usted esté trabajando con redes o con estadística espacial o con modelos de regresión o con modelos de conteo, lo que sea. Siempre haga estadística descriptiva para entender los datos, para saber a qué se está enfrentando, para poder, digamos, intuir lo que va a suceder cuando usted haga la inferencia. Entonces, vamos a ir en esa dirección. Entonces, lo primero es que vamos a hacer un diagrama de puntos muy sencillo. Aquí la verdad es que en el código no hay mucho más que hacer, más allá que un plot, donde escuela por escuela, colegio por colegio, eh, voy a graficar con puntos cada uno de los puntajes de los estudiantes. Y lo único raro es que están ordenados de acuerdo con la media muestral. Es decir, aquí se hizo un ranking que vamos a ver después que se puede hacer algo mejor que este ranking basado únicamente en la media muestral, pero aquí hay un ranking basado únicamente en las observaciones promedio. Entonces, cogí el promedio de cada colegio, organicé los colegios en ese orden y grafiqué con punticos lo que se sacaron los estudiantes. Entonces, ¿qué hay para ver aquí? Lo primero es que
el puntaje está dado en en el eje Y, ¿no? Entonces, cada puntico es un estudiante, cada puntico es un estudiante. Y como les venía diciendo, cada colegio hace referencia aquí usted va a ver 100 líneas, si se quiere, 100 líneas verticales, cada una correspondiente a cada colegio. Y bueno, y poner la línea de pronto podría dificultar un poquito la visualización, pues porque son más trazos de los necesarios, pero pues facilita como ubicar los puntajes. Entonces, varias cosas para decir. La primera es, en el primer caso de estudio que ustedes hicieron, en algunos casos no se podía leer muy bien, por ejemplo, el valor de los ejes. Eso es algo que ustedes se tienen que cuidar mucho, sobre todo cuando hagan presentaciones, informes o reportes o dashboards o, en fin, que el usuario o la persona a la cual usted le presenta o en el paper o en la investigación, todo se tiene que leer muy bien, sobre todo las gráficas y las tablas, ¿no? En particular en las tablas, yo sé que esto es obvio, pero nunca ponga, no sé, 10 decimales, a menos de que sea absolutamente necesario, pero tampoco ponga simplemente uno, porque va a perder información. Uno tiene que poner como, no sé, 2, 3 decimales, algo que se permita leer, pero tampoco exagere. Entonces, bueno, aquí usted aquí puede ver eh, que los colegios están organizados. Puede ver que eh, es un caso no balanceado. Es un caso no balanceado porque dentro de cada colegio la cantidad de estudiantes no es exactamente la misma. Digamos que a simple vista, puedo ver que hay algunos colegios que les va muy bien, otros que no les va tan bien, que está por debajo del promedio, digamos, nacional, el promedio global. Si usted se da cuenta, usted ve que las líneas se están moviendo alrededor del 50, ¿no? Esta línea que usted ve aquí fue el gran promedio, ¿no? Es el gran promedio. No es el promedio de los promedios, es el gran promedio. O sea, coger todos los datos y sumarlos y dividirlos. Eh, Así que nosotros esperamos que cuando hagamos un ranking, cuando ajustemos el modelo, dentro de cada grupo haya algunos promedios superiores a otros, porque quiere decir que el rendimiento académico de esos colegios es mejor. Yo no voy a esperar después de ver este gráfico, yo no voy a esperar como una absoluta homogeneidad, pues, dentro y entre, no. Vamos a ver cómo resulta, pero hay una variabilidad entre los colegios, ¿no? Digamos que todos los puntajes no varían a través de los colegios y dentro de los colegios también, ¿no? Si usted se da cuenta, hay algunos colegios donde la línea, desde el mínimo hasta el máximo, es mucho más chiquitica y en otros es mucho más amplia, ¿no? Entonces, hay tanto variabilidad dentro como entre, ¿no? Hay tanto variabilidad dentro como entre. Obviamente vamos a cuantificarla, ¿no? Cuando ajustemos el modelo, vamos a poder calcular, vamos a poder hacer inferencia, intervalos de credibilidad y todo, sobre la variabilidad intra e inter, ¿no? Y vamos a ver cuál es más grande, cuál es más pequeña, vamos a hacer diferencias sobre eso, en fin. Pero entonces, número uno, la variabilidad dentro de los colegios no es constante. Eh, o sea que esto es como un buen indicio, podría ser, de que yo debería tener en cuenta como um, una variabilidad particular para cada colegio, sobre todo viendo, por ejemplo, este colegio, mire esta línea tan grandota, eso quiere decir que un estudiante que tuvo, por ejemplo, un valor muy grande, o sea, la variabilidad dentro de este colegio es mucho más grande que, por ejemplo, la del que tuvo aquí el mayor puntaje en promedio, ¿no? Que solamente tiene 4 estudiantes. Pero bueno, digamos que esto es apenas como una inspección visual. Puede que, después cuando veamos el segundo modelo, puede que incluir esa información extra de la variabilidad particular dentro de cada colegio no le aporte mucho al análisis, pero bueno, lo veremos en su momento. Y, eh, um, y nada, es un estudio no balanceado, en fin, digamos que aquí ya usted aquí usted está visualizando absolutamente todos los datos en la base. El tamaño de muestra general es tener en cuenta la cantidad de punticos que hay aquí, ¿no? O sea, sumar n, ¿no? Hacer la suma de todos los n. Ese sería el tamaño de muestra general. Eh, otro gráfico bien importante aquí es este. Y en este nos vamos a detener un poco. Y es que
Aquí hay dos exploraciones que vale la pena hacer. Uno, hacer un histograma, eh, como explorar la distribución eh, de los promedios de cada colegio. Eh, y eso nos da como más o menos, no exactamente, muy seguramente si yo hiciera una prueba de Shapiro-Wilk o de Kolmogorov-Smirnov o Anderson-Darling o todas esas acerca de la normalidad de este histograma la va a rechazar, pero digamos que el desvío de la normalidad no se ve tan grande como para considerar una distribución con una cola de la derecha pesada, ¿no? Como por ejemplo una distribución log normal o una distribución gamma o una distribución, bueno, todas esas que tiene gamma inversa o gaussiana inversa o todas esas distribuciones que tienen colas pesadas no vale la pena tenerla en cuenta en este caso porque la desviación es tan grande. Recuerden, siempre cuando uno va a solucionar un problema se va por el modelo más sencillo. Y el modelo más sencillo en este caso es el modelo normal, ¿no? Eh, si ya después de ajustar el modelo y hacer, no sé, la validación cruzada o el chequeo o la bondad de ajuste por medio de las estadísticas de prueba o lo que sea, el modelo resulta muy malo, ahí sí uno cambia, ¿no? Ahí sí uno se devuelve en el diagrama de flujo de ese diagrama de flujo típico de ciencia de datos donde uno dice, ah, bueno, los resultados no están buenos porque los supuestos o porque la bondad de ajuste no resultó buena, la predicción no resultó buena, entonces ahí sí modifico el modelo. Pues mientras tanto, no. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando veamos la bondad de ajuste, pues la predicción sobre los promedios va a ser buena. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, eh, mire que en este gráfico de la derecha, estoy graficando los promedios frente al tamaño de la muestra. Entonces, vemos que varias cosas. Claramente es un caso no balanceado porque tenemos tanto colegios, hay dos colegios, por ejemplo, con un tamaño de muestra de 5 y hay colegios con más de 30 estudiantes por grupo, o sea, por colegio. Um, y hay un comportamiento tipo embudo que es algo como típico y es que la variabilidad más fuerte se presenta para los tamaños de muestra más pequeñitos. Mire, por ejemplo, en 10, en 5, en 10, en 15, la variabilidad de los puntajes promedio es más grande. Si se da cuenta en 30, los valores promedio son más concentrados. Y la razón es, digamos que la razón es muy típica, ¿no? Si usted recuerda bien, si usted calculaba la varianza de un promedio muestral, eso es sigma cuadrado sobre n, ¿no? La varianza global general sobre el tamaño de la muestra. Eso es muy fácil de demostrar. Eso es lo que uno aprende en estadística, creo que, inclusive en probabilidad, cuando uno está viendo convergencia. Eh, entonces, claro, cuando aumenta el tamaño de la muestra, la variabilidad disminuye. Claro, aquí lo estamos viendo empíricamente. A medida que aumenta el tamaño de la muestra, la variabilidad de los promedios empieza a disminuir. ¿Dónde hay mayor variabilidad? Pues donde hay tamaños de muestra más pequeñitos. Perfecto. Algo que ver. Ahora, la idea es que cuando ajustemos los modelos y demás, nosotros podamos como lograr un punto intermedio donde podamos compartir información a través de los colegios para poder lograr como buenas precisiones y estimaciones dentro, sobre todo en aquellos colegios donde los tamaños de muestras son más pequeños. Listo, entonces, ¿qué veo de aquí? De aquí veo como que, bueno, mi modelo normal, sobre todo mi modelo normal para la segunda, sobre todo para la segunda etapa, eh, no es un, no es como una mala idea, pues, porque la curva no se ve tan sesgada. Aquí estamos haciendo el gráfico de los promedios y estamos viendo que la variabilidad de los promedios también varía dependiendo del tamaño de la muestra. Y este gráfico, más allá de algo del modelo, lo que me dice es algo lo que me confirma es algo que ya sabía, lo de la variabilidad del promedio. Y la idea es poder extrapolar la información entre grupos para poder lograr mayores precisiones dentro de los grupos. Juan Camilo, yo debería hacer un histograma para cada uno de los colegios, es decir, coger las notas, por ejemplo, de estos 32 colegios y hacerles el histograma, luego las notas de estos 30 y tantos y hacer el histograma, o sea, para cada colegio, o sea, debería hacer yo 100 histogramas para ver si las curvas son normales o no.
Pues esa es una manera de pronto de chequear la verosimilitud del modelo, a ver si el modelo normal es razonable o no. Pero ahí uno está haciendo un poquito de trampa porque recuerde que desde la perspectiva bayesiana, uno no debería usar los datos dos veces, ¿no? Y sobre todo para elegir la verosimilitud o para elegir, y para elegir las jerarquías. Entonces ahí eh, la pregunta inmediata es, bueno, entonces uno cómo hace para saber cuál es para saber cómo elegir la verosimilitud o cómo va a hacer uno para elegir cuál es la mejor distribución. Y aquí la respuesta es doble. La primera es, pues uno siempre debe tener como algo de conciencia acerca de lo que está modelando. Entonces yo sé, por ejemplo, que los puntajes en matemáticas son puntajes que están diseñados para tener cierta media, cierta variabilidad, entonces uno no espera como ni valores muy grandes o muy pequeños, es decir, uno espera como una distribución simétrica, número uno. Número dos, veíamos también que sabemos que para tamaños de muestras grandes los promedios tienden a tener distribución normal por el teorema central del límite. Entonces, eso justifica como las dos jerarquías normales, pues. Pero, y aquí viene la segunda respuesta, es uno ajusta el modelo normal pensando en sus, digamos, ideas preliminares, pero si, digamos, la bondad de ajuste no pasa, o la validación cruzada no pasa, o los criterios de información no pasan, pues cambia de modelo, ahí sí. Pero siendo absolutamente estrictos, yo no debería usar los datos para poder elegir la verosimilitud, no. Eso viene de un raciocinio previo más que de ver los datos. Eso sería hacer trampa desde el punto de vista bayesiano. Es como cuando yo licito o cuando yo elijo los hiperparámetros de la previa usando los datos. Eso es Bayes empírico, ya lo hemos discutido antes, pero no debería ser así desde un punto de vista purista, pues, desde un punto de vista absolutamente estricto. Bueno, entonces nada, esa fue la exploración de los datos. Eso es como la estadística descriptiva. Usted podría hacer muchísimas más cosas, sí, pero pues digamos que por ahora basta eso. Bueno, entonces ya conocimos los datos, ya vimos que es un caso desbalanceado, ya vimos que hay más variabilidad para tamaños de muestra pequeños que para tamaños de muestra grandes, en términos del promedio, que la distribución de los promedios parece ser normal, que hay variabilidad tanto dentro como entre. En fin, ya nos dimos una idea de cómo van a ser los datos. Hay colegios que están por debajo del promedio, del gran promedio, hay unos que están por encima, en fin. Bueno. Entonces vamos a hablar, antes de ajustar el modelo, antes de hacer la estimación, que es la parte que viene, lo que tenemos que hacer es, bueno, elegir los hiperparámetros. Y aquí tenemos 6. Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar como lo que sabemos de acerca de la prueba para poder elegir los hiperparámetros. ¿Y qué sabemos de la prueba? Que fue diseñada para tener un promedio, un gran promedio de 50 y tener una desviación estándar de 10. Entonces, claro, así fue diseñada la prueba. Así fue diseñada la prueba para tener esa media y esa desviación estándar. Entonces, a ver, aquí mi recomendación es utilizar eso, pero utilicémoslo moderadamente. Es decir, vamos a priori decir que las distribuciones están centradas en esos valores, pero tomando poquita información, es decir, como tratando de hacerlo lo menos informativo posible. ¿Qué quiere decir lo menos informativo? Bueno, recuerde que en nuestra formulación previa, permítame, me devuelvo aquí, y esto ya lo habíamos estudiado antes cuando vimos el modelo normal. Nu sub 0 y eta sub 0 se pueden interpretar, de acuerdo con la parametrización que hemos visto, como el tamaño de muestra previo o el tamaño de muestra o la cantidad de información que yo quiero, el peso, la importancia relativa que yo quiero darle a mi información externa, a mi información a priori. Entonces, bueno, tenemos algo acerca de los diseños de la prueba, así que si yo quiero darle poquito peso a esa información externa, pues tanto a nu sub 0 como a eta sub 0, les voy a dar el valor de 1. Juan Camilo, ¿podría poner el valor de 2? Sí. ¿Podría poner el valor de 1000? Sí, pero si usted le pone el valor de 1000,
quiere decir que usted está dándole un peso excesivamente grande a esa información externa. Yo simplemente le voy a poner un valor de 1 para decir, bueno, eso existe, pero no lo voy a concentrar o no le voy a dar tanta importancia, tanto peso. Voy a tratar de dejar que los datos hablen tanto como ellos puedan. Bueno, recuerde que sigma cuadrado sub 0 como tau cuadrado sub 0 hacen referencia a la variabilidad a priori, pues acerca de sus características correspondientes, tanto sigma cuadrado como para la variabilidad de los y's, como para tau cuadrado, que sería la variabilidad de los mismos promedios. Entonces, como tenemos una desviación estándar de 10 para las calificaciones, pues lo más sensato es ponerle tanto a sigma cuadrado como a tau cuadrado 100. Como para respetar como esa variabilidad de, ¿cómo se dice? A priori, pues, bajo la cual fue diseñada la prueba. Ahora, ¿dónde encaja el 50? Bueno, el 50 encaja en el 50 encaja en el mu sub 0. Recuerde que mu es la media de los promedios. Entonces a esa media le voy a poner 50, que fue la media bajo la cual fue diseñada la prueba. Y solamente me faltaría el gamma cuadrado sub 0, que creo que aquí tiene el valor 25, si no estoy mal, vamos a verlo. Claro, tiene el valor, mira, aquí está el mu sub 0, el gamma cuadrado sub 0 tiene el valor 25. Entonces, Juan Camilo, ¿por qué 25 y no 26 o 30? Bueno, la idea es darle como un valor grande para que, digamos, sea lo menos informativa posible, para que la curva no me quede tan apuntada alrededor de 50 y los datos como que hablen o se, digamos, expresen más libremente. Y usted lo puede justificar un poco teniendo en cuenta la regla empírica. Y es que usted sabe que alrededor de la distribución normal, más o menos 3 desviaciones estándar se encuentra el 95%, bueno, de hecho con 3 desviaciones estándar es 99, pero bueno, de la masa, de la cantidad de información alrededor del promedio. Entonces, tomar un valor de 5 es natural para que, sí, aquí quedó mal. Si lo estamos haciendo con 4 desviaciones estándar, esto debería ser 99 punto algo por ciento, no 95. Recuerde la regla empírica. Entonces, si vamos a tomar 4 desviaciones estándar al lado y lado de 50, pues la regla empírica me dice que yo debería tener el 99% o un poco más, de hecho, de la masa dentro de ese intervalo. Entonces, 25 es un valor razonable. Si alguien quisiera trabajar, por ejemplo, para darle un poquito menos de información, si se quiere, trabajar con, por ejemplo, no sé, tal vez 7 u 8 también estaría bien. Solo que después de haber visto como el gráfico exploratorio de los datos, pues ya vemos que entre 40 y 60 es razonable, porque los valores por encima y por debajo de esos valores son más raros, ¿no? Si usted quiere, puede volver a correr todo utilizando, por ejemplo, no sé, aquí 8. Otra cosa aquí es que usted no se puede exceder, ¿no? Y no puede poner un valor tan grande, porque entonces si usted pone un valor demasiado grande, recuerde que está trabajando con calificaciones. Y si usted aquí, por ejemplo, pone un valor como, no sé, de 10, o bueno, de hecho 10 podría ponerlo, pero no sé, de 100. Tiene que tener cuidado porque recuerde que son calificaciones. Usted quiere asegurar que la masa sea positiva siempre. Usted no puede tener calificaciones negativas, ¿no? Entonces, tiene que tener, si usted se excede con el valor de la varianza, en algún momento se le va a morir el algoritmo, porque calificaciones negativas, no puede haber. Entonces, 5 es una buena varianza que es lo suficientemente grande como para declararla no informativa, respeta los rangos. Si usted quiere irse, digamos, entre 30 y 70 está bien, no pasa nada, pero recuerde, ponga algo que le garantice que las calificaciones le quedan en un intervalo positivo, alrededor de 50. Muy bien. Y esto de la regla empírica es típico. Aquí no es 95%, es 99%. Tengo que corregir eso. Muy bien. Puestos los hiperparámetros, aquí están. Ahora sí, viene la parte de estimación. Esta es la parte como fuerte, la parte pura y dura del algoritmo,
porque es donde uno tiene que tener más cuidado. Aquí un signo mal, todo le va a quedar mal. Este va a ser nuestro segundo muestreador de Gibbs, porque ya habíamos hecho el muestreador de Gibbs en el caso normal semiconjugado. Y yo creo que, pues como es el segundo, vale la pena hacerlo como con todo el detalle y con ir examinando el código por pedacitos. Los mensajes usted ya los conoce en general, pero trabájelo de manera muy minuciosa, si se quiere. Entonces, bueno, lo primero es, eh, voy a trabajar con 50.000 muestras. A veces uno trabaja con 100.000 o a veces uno trabaja con 60.000 y quema las primeras 10, las primeras 10.000. Esas primeras 10.000 de quemado es simplemente, o de calentamiento, perdón, simplemente es son esas muestras que uno descarta mientras espera que el algoritmo converja y uno se queda con las últimas 50.000. Entonces, eso es una buena práctica, correrlo, no sé, 60.000 veces o 55.000 veces y descartar las primeras 5.000 o 10.000, dependiendo de. Este ENCAT ya lo habíamos visto antes, es lo que me va a permitir a mí evaluar el progreso del algoritmo para que me diga 10%, 20%, 30%, 40%, en fin. Yo lo hago cada 10%, usted lo puede hacer cada 20%, cada lo que usted quiera. Y aquí viene como la parte más importante y es sobre lo que yo quiero hacer un poquito de énfasis y es, tenemos que salvar las muestras. ¿Cuántos parámetros tenemos? 103. Entonces aquí hay muchos gustos, aquí hay muchas alternativas, pero yo le voy a dar, se las voy a comentar y usted elige cuando quiera hacer su programación. La primera es, en este caso, la verdad no es un caso tan masivo que requiera salvar las muestras en el archivo, en el disco duro, no en memoria RAM. Así que lo primero que voy a decir es que voy a almacenar las muestras en memoria RAM a medida que voy corriendo el algoritmo. Cuando son casos muy masivos, con, no sé, más de 1.000 parámetros, por ejemplo, aquí tenemos apenas 100, entonces no es tanto. Yo nunca guardo las muestras directamente, estas matrices de muestras, yo no las guardo directamente en memoria RAM, sino en el disco duro directamente. Entonces, yo creo un archivo de texto y en ese archivo de texto guardo las muestras. Y esto yo no lo creo. Ahora, yo acostumbro a crear los objetos antes de correr el algoritmo para salvar la memoria y para que una vez esté disponible y ver si, digamos, va a haber algún tipo de problema. Entonces, aquí estoy creando dos objetos por separado, uno para almacenar los tetas, que son 100, recuerde, y mire que están rellenos de nada, NAs, con 100 filas, con 50.000 filas y 100 columnas. Y este MST, mu, sigma y tau, que son los parámetros de la segunda jerarquía, bueno, y de la primera con sigma, eh, son para almacenar los otros tres. Juan Camilo, ¿hubiera podido yo hacer un solo objeto para todo? Sí, eso es como usted quiera. Usted hubiera podido crear un objeto que se llame, no sé, muestras y crea un objeto de 50.000 filas y 103 columnas. Simplemente para diferenciar los tetas de los demás parámetros, pues bueno. Siguiente comentario. Cree los objetos, o sea, almacene únicamente las cosas sobre las que usted va a hacer inferencia. Entonces, si alguien quiere hacer un ranking, por ejemplo, un ranking bayesiano, almacene los tetas y ya. No tiene que almacenar los mu's, no tiene que almacenar los sigmas, en fin. Almacene únicamente los parámetros sobre los cuales usted vaya a hacer inferencia. Si no, bueno, sobre todo en los casos más masivos, si no, usted está desperdiciando recursos. Porque claro, a medida que los modelos se hacen más complejos y demás, pues nosotros queremos tener resultados casi que online, ¿no? Casi que inmediatamente. No queremos esperar tanto tiempo, entonces hacerlo así está bien. Entonces voy a crear dos matrices, una para almacenar los tetas, otra para almacenar los míos. Al principio es bueno almacenarlo todo, pues para estudiarlo todo. Pero a medida que usted se vaya volviendo más especializado y tenga como mayor experiencia y eso, pues bueno. Siguiente. Vamos a almacenar, vamos a crear la cadena. O sea, como necesito valores iniciales. Entonces, estos son los valores con los que voy a arrancar la cadena. ¿Por qué? Porque recuerde que para hacer un muestreador de Gibbs, yo necesito muestrear de las distribuciones condicionales completas y todo depende de todo. Entonces, yo necesito valores, puntos de partida iniciales.
Entonces, usted aquí puede poner valores aleatorios, y si pone variables aleatorios, entonces no olvide ponerle una semilla para que eso sea reproducible, y puede inicializarlo casi que en lo que quiera. Entonces aquí yo le doy varias alternativas. Una es inicializarlo, por ejemplo, los tetas, pues es muy, como los tetas son los promedios de cada grupo, pues es natural inicializarlos en los Y barras, ¿no? O si usted quiere, hubiera podido inicializarlos todos en 50, por ejemplo. Por ejemplo, el sigma 2, inicialícelo en el promedio de las varianzas, porque recuerde que tenemos una varianza global, entonces puedo promediar todas las varianzas. Si quiere, inicialícelo en 100. Bueno, en fin, usted puede inicializar la cadena donde quiera, pero inicialícela siempre que la vaya a inicializar, asegúrese que si usted utiliza variables aleatorios, que ya la puedo inicializar eh, exactamente en el mismo valor que usted la inicializó cuando yo vaya a volver a replicar su estudio. Y listo, y ya ahorita viene el muestreador de Gibbs, el MCMC. Aquí es donde viene el muestreo de todas las distribuciones condicionales completas. Entonces lo que vamos a hacer en este momento, antes de examinar esta parte, es tomarnos un break de 7 minutos como de costumbre y continuamos. Entonces ya nos vemos. Entonces, como les venía diciendo, la idea ahora es programar el muestreador de Gibbs, es decir, empezar a muestrear de las distribuciones condicionales completas de manera iterativa, dado los valores más recientes de los hiperparámetros. Entonces, varios comentarios. El primero es, este segundo paso, hay software especializado que lo puede hacer por nosotros, digamos, de manera automática, si se quiere, pero no quisiera enseñarles todavía ese tipo de software, porque si no, usted no va a entender bien lo que está ocurriendo con el muestreador. Entonces, para alguien que está estudiando estadística o ciencia de datos o lo que sea, es muy bueno tener esta experiencia de programación por varios motivos. Primero, porque va a entender bien cómo funciona el algoritmo. Segundo, porque le va a permitir a usted tener ideas para desarrollo de software después. Y tercero, porque le va a permitir a usted pensar en optimización de recursos, sobre todo cuando lo haga con datos más masivos. Después, yo diría que después de que vengamos del receso, yo creo que en unas 2 o 3 clases les voy a enseñar a manejar el otro software, pero bueno, digamos que es muy natural. Ahora, entonces, piensen lo siguiente, vamos a repetir esto 50.000 veces. Y mis valores iniciales son estos. Entonces, la idea es ir actualizando estos valores, muestreando las distribuciones condicionales completas. Entonces, detrás del MCMC, detrás de la cadena, lo que usted tiene que pensar es que, ok, desde 1 hasta 50.000 voy a llenar estas matrices para las cuales yo reservé la memoria en RAM previamente. Entonces voy a empezar con teta. ¿Puedo empezar con mu? Sí. ¿Puedo empezar con sigma? Sí. Empiece con el que quiera, hágalo en el orden que quiera. Perfecto. Entonces, ¿cuántos tetas hay? Pues hay 100. O sea que tengo que, aquí viene este es el primer for. ¿Por qué? Porque tengo 100 tetas. O sea que tengo que repetir 100 muestreos de la normal de manera iterativa. Entonces, inmediatamente alguien va a decir, o sea que yo no hubiera necesitado un valor inicial para teta porque es el primero que voy a actualizar. Entonces, sí, tiene razón, no hubiera necesitado inicializar teta porque fíjese que es lo primero que yo voy a actualizar. Entonces, bueno. Entonces, aquí viene la parte más difícil, entre comillas, y es copiar exactamente lo que habíamos derivado de las distribuciones condicionales completas. Entonces, por ejemplo, de las distribuciones condicionales completas para teta, lo primero era la varianza. Entonces, ahí usted empieza una por una. Entonces, perdón, aquí estoy devolviéndome feo, yo sé, pero aquí voy. Entonces, bueno, la varianza de los tetas es 1 sobre tau cuadrado más el tamaño de muestra sobre sigma cuadrado. O sea que yo necesito un valor inicial de tau cuadrado para poder poner algo ahí y necesito un sigma cuadrado para poner algo ahí. Obviamente necesito los tamaños de muestra individuales, perfecto. Necesito un valor de, bueno, ahorita viene la otra parte, que es el mu sobre tau cuadrado, bla, bla. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular esto. Y listo. Entonces vamos al muestreador. Entonces voy aquí al muestreador. ¿Será que lo copié bien? Bueno, sí. 1 sobre, aquí está el 1 sobre tau cuadrado, y el tamaño de la muestra
sobre sigma cuadrado. Súper. Ahora, la siguiente parte es el mu. ¿El mu qué sería? Pues sería llevar j por nj sobre sigma cuadrado más mu sobre tau cuadrado. Todo dividido a lo que ya había calculado. Por eso es que no necesito volverlo a calcular, simplemente lo multiplico por lo que ya tenía antes. Y ahí sí muestreo y guardo. Y lo repito 100 veces. Error típico, que a la gente se le olvide sacar la raíz cuadrada. Porque recuerde que la media de la desviación estándar de la normal está parametrizada en términos de la desviación estándar y no de la varianza. Y repito esto 100 veces. O sea que aquí estoy en un solo paso haciendo el muestreo de 100 parámetros. Y todo eso lo estoy almacenando bueno, lo voy a almacenar después en esta matriz teta grandota, teta mayúscula. Entonces fíjese lo siguiente, ahora teta minúscula tiene todos los valores del paso 1, si quiere, del paso S. Bueno, y así sigue usted con las demás distribuciones. Muestrea sigma cuadrado, entonces aquí está. Luego muestrea, aquí viene, bueno, muestrea primero sigma cuadrado, perfecto. Después muestrea mu, y después muestrea tau cuadrado. Entonces aquí usualmente, y esto sí ya lo habíamos discutido la vez pasada, pero bueno, alguien me puede decir, Juan Camilo, pero usted está aquí como gastando un poquito de recursos innecesariamente porque mire que usted está guardando en teta minúscula lo que va muestreando y después sí, al final, usted sí almacena. Después sí al final guarda en teta mayúscula pues lo que ya tenía. Y la respuesta es sí, si usted quiere almacenar directamente en el objeto, en la matriz, lo puede hacer. Y luego, en lugar de ir almacenando en mu, en sigma cuadrado y en tau cuadrado, si usted quiere almacenar y trabajar directamente con los valores dentro de la matriz, está bien, lo puede hacer. A mí me gusta trabajar mucho así por dos motivos. El primero es porque es de pronto más fácil de ver el código. Y segundo, a veces cuando las matrices son muy masivas, trabajar directamente con la matriz, con las casillas de la matriz puede ser un poquito lento mientras el computador busca la casilla en el apuntador. Pero bueno, digamos que aquí se lo dejo. Y bueno, los mismos truquitos de la vez pasada. Por ejemplo, este nu sub n, que aparece en la distribución condicional completa de sigma cuadrado, fíjese que es constante para todas las iteraciones. O sea, aquí yo estoy, perdiendo recursos, si se quiere, y lo mismo aquí con este SS, aquí yo estoy perdiendo recursos, si se quiere, porque esto es constante para todas las iteraciones. Entonces usted lo podría, digamos, hacer afuera del for y ahorrarse 50.000 veces esta suma, ¿no? Entonces, sí, usted tiene razón, eso se puede optimizar un poco más para no repetir como las operaciones que son constantes, pues. Y bueno, recuerde que de una gama inversa usted la muestre así, 1 sobre R gamma, entonces no hay ningún lío. Y bueno, mi recomendación es, porfa, revise que, yo ya lo revisé, obvio, pero revise que usted entiende bien de dónde salió esto o por qué lo puse así. Si usted quiere tratar, digamos, una cosa que chévere es que esta es una manera un poquito ineficiente de hacer este cálculo, la suma de cuadrados dado teta. Nosotros vimos una manera un poquito más eficiente con una identidad que demostramos hace unas 2 o 3 clases, que dependía eh, de los estadísticos suficientes y usted se ahorraba esta sumatoria de los valores al cuadrado. Entonces, esa partecita se podría hacer un poquito más eficiente de esa manera, pero pues bueno, digamos que es simplemente como para entender y que todo quede de manera directa. Entonces, tarea importante, revise que usted entiende bien cada uno de estos pasos. Y aquí está el mostrador, ejecútelo y vea que le almacena bien, que corre bien, que usted llenó las matrices y demás.
Entonces, claramente, pues yo ya lo tengo aquí ejecutado, yo ya tengo los resultados y demás, pues no lo voy a correr en vivo, solo hacía el semestre pasado, pero creo que era un poco de pérdida de tiempo, pues porque mientras esperábamos y mientras algo fallaba de pronto, alguna cosa, entonces ahí ya está. Em, entonces, muy importante, revise esta parte. Como ya le mostré la primera, no me voy a poner a ir a la, o sea, no quiero ponerme, vamos a las distribuciones condicionales completas, por ejemplo, acá, a ver, hagámoslo una última vez. Cojamos la de mu. Ah, bueno, la de mu, la varianza es 1 sobre gamma cuadrado, m sobre tau cuadrado. Ah, bueno, entonces venga, a ver, miramos, si la de mu. Entonces, la de mu. ¿Dónde está la de mu? Aquí. Sí, m sobre tau cuadrado, 1 sobre gamma cuadrado y todo inverso. Bueno, luego, bueno, y así sucesivamente. Entonces, es perder el tiempo, pues porque no queremos perder este tiempo valioso de clase, así que lo puede hacer usted. Bueno, una vez usted corre el algoritmo, lo ejecuta, eso le va a tardar unos cuantos segundos, dependiendo de su procesador, pueden ser minutos. Lo primero que uno debe hacer es examinar la convergencia del modelo, examinar las cadenas. Pues en este caso particular, nuevamente, es un modelo muy bonito porque converge casi que en 2 o 3 iteraciones. Entonces es un modelo es muy bonito. Aquí les voy a presentar las cadenas, la serie de tiempo, bueno, la serie de iteraciones, debería decir yo, de los primeros 3 tetas, para que ustedes vean que hay como una uniformidad y como una convergencia aparente de la cadena. Recuerde que uno nunca sabe si el algoritmo convergió o no convergió, ¿no? Uno nunca puede tener certeza de eso. Lo que uno tiene certeza es si no ha convergido. Es decir, si uno dice, si uno escribe el algoritmo convergió, no. Uno jamás va a poder saber eso. Uno puede tener evidencia de si no. Y bueno, como tenemos cadenas estables, eh, digamos que no tengo razones para pensar que no ha convergido. Mire teta 1, teta 2, teta 3, sí. Alguien me pregunta a veces, Juan Camilo, si usted tiene 100 tetas, ¿tiene que examinar los 100 tetas? La respuesta, eh, la respuesta, digamos, técnica es sí, pero pues yo sé que cuando uno tiene 1 millón de parámetros, pues no se va a poner a mirar 1 millón de cadenas. Entonces lo que hacen algún tipo de software es aleatoriamente, no sé, muestre aleatoriamente 3 tetas con la función sample. Entonces usted le da el teta 10, el teta 20 y el teta 50. Entonces examine esas cadenas. Y la otra técnica que yo le había dicho es grafique la cadena de la log verosimilitud. Es así, es como la cadena global, si se quiere, es como un resumen global. Entonces, esa sí toca o toca. Creo que aquí no la tengo. No, aquí yo examiné los parámetros uno por uno, pero en lugar de graficar los parámetros uno por uno, usted puede graficar la log verosimilitud, ¿no? ¿Cuál era la log verosimilitud? Ah, bueno, pues esta, ¿no? Recuerde, mire la verosimilitud aquí. Aquí la tiene. En escala log. D norm, D, obviamente los tetas ya los tiene, el sigma cuadrado ya lo tiene. Y como lo va a hacer en escala log y tiene YJ, tiene que sumar, ¿no? No multiplicar, porque en escala log usted suma, no multiplica, suma. Recuerde que el log del producto es la suma de los logs, ¿no? Esto lo hicimos la clase pasada con el otro modelo. Bueno, entonces graficar la cadena de la log verosimilitud es lo más típico y se lo voy a pedir en el caso de estudio con seguridad. Y aquí está, hubiéramos podido graficar la cadena de mu también, de tau cuadrado, de sigma cuadrado también. Pero bueno, digamos que como mi objeto de inferencia eran los tetas, pues no lo vi necesario, pero también se debe hacer, también se debe hacer. Y se van a ver así. De pronto un poquito más sesgados, pero se van a ver así. O sea, no se van a ver como que no han alcanzado convergencia. Bueno, aquí algo bien importante, y esto es como una de las primeras maneras en las que uno se da cuenta que está trabajando con cadenas de Markov, es que fíjese que, eh, fíjese que estamos trabajando con muestrador de Gibbs, o sea que usted está muestreando los valores dados los otros valores de la cadena en el paso anterior. O sea que aquí hay una dependencia de orden 1 que claramente pues a través de los lags, a través de las iteraciones se puede ir aumentando. Entonces mire que tanto mu como sigma cuadrado como tau cuadrado tienen cierta dependencia eh, con las iteraciones anteriores, sobre todo en tau cuadrado, ¿no?
que tenemos, mire que tenemos una dependencia significativa, una de orden 1, de orden 2 y de orden 3. Con sigma cuadrado tenemos una dependencia significativa de orden 1 y con mu de orden 2. ¿Esto está mal? No, es absolutamente natural. Es absolutamente natural porque estamos trabajando con cadenas de Markov. Entonces, ¿qué veo yo de este gráfico? Primero, estoy rectificando que eh, estoy trabajando con MCMC, ¿no? Con Markov Chain Monte Carlo. Número 2, que estoy explorando el espacio, la distribución posterior de manera eficiente, porque estas dependencias estas dependencias con las iteraciones anteriores no es tan grande. O sea que las muestras que yo voy a obtener van a ser aproximadamente independientes. No, no independientes, aproximadamente independientes. ¿Qué me preocuparía? Me preocuparía si yo viera, y de una vez podría hablar yo de esto. Supongamos que ese gráfico, se me cerró mi tablero, permítame abro mi tablero. Supongamos que ese gráfico le hubiera quedado así. Mire esto. Supongamos que ese gráfico para un parámetro, no sé, para mu, por ejemplo. Aquí está el eje X, entonces aquí está el lag. Entonces, obviamente, en el lag 0, pues la correlación es 1, porque aquí está 1, porque toda la iteración está correlacionada exactamente, perfectamente consigo misma. Entonces, aquí está el 0. Yo me preocuparía mucho si yo viera una dependencia funcional de esta manera, como así. ¿Podría suceder? Sí, y ocurre muy frecuentemente, de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estoy explorando el espacio de parámetros, pero lo estoy explorando de una manera muy despacio, muy lenta, porque mire que cada paso, cada iteración, depende mucho de la iteración anterior. Entonces, ¿cómo yo me imagino esto? Yo me imagino esto, si este es el espacio de parámetros en 2 dimensiones, no lo puedo graficar en más dimensiones, pues porque no me da. Si este es el espacio de parámetros, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy ubicado aquí, mi siguiente paso quede aquí muy cerquita y el siguiente paso muy cerquita y el siguiente muy cerquita y así, como que estoy explorando el espacio de manera muy lenta, como todo alrededor del valor anterior. Entonces quiere decir que no estoy explorando de manera eficiente el espacio. Todo depende mucho de lo que estaba ocurriendo antes. Eso podría pasar así. ¿Cómo luciría un caso chévere? Pues un caso chévere luciría como el que tenemos en este ejemplo. Y en ese ejemplo, pues básicamente pasaría lo que pasó en el gráfico que yo les mencioné en la clase pasada, que usted estaba aquí y luego pasó acá, luego pasó aquí, luego pasó acá, luego pasó acá. Como que usted explora el espacio de manera un poco más rápida, como de manera más eficiente. Entonces, esto no me sirve porque, número uno, para explorar el espacio como todo, necesito dejar correr la cadena, no sé, en lugar de 50.000 veces, 1.000.000 de veces. O 2 millones de veces. Es demasiado. Entonces al computador le va a tomar mucho tiempo. Eh, a veces cuando ocurre esto, las personas dicen, bueno, está bien. Eso no está mal. O sea, el hecho de que eso ocurra así no es algo malo. Ah, lo que pasa es que es muy poco eficiente. Es muy poco eficiente. Entonces, ¿qué hacen algunas personas? Algunas personas lo que dicen, bueno, pues esto pasó así, es una cadena de Markov, hay mucha dependencia, está bien. Entonces, si supongamos que dejan correr el computador 2 millones de veces, listo. Y entonces, ¿qué hacen para poder hacer inferencia de manera más precisa, si se quiere? Pues como la cadena quedó tan dependiente, tan correlacionada, lo que hacen es coger, bueno, después del periodo de calentamiento cogen la iteración 1, ¿listo? Y se quedan con esta iteración, entonces, check. Luego, de la iteración 1 hasta la 10, por ejemplo, todo esto lo borran de la cadena.
O sea, todo esto no lo guardan o lo eliminan. ¿Por qué? Porque está muy correlacionado con la primera iteración y se quedan con la número 10. Y luego todo lo que va hasta la 20 también lo eliminan. Todo esto se quita. Y se quedan con la iteración número 20. Bueno, y así sucesivamente. O sea, hacen como un muestreo sistemático. Cada 10, por ejemplo, o cada 5, o cada 20, o bueno, todo depende de la autocorrelación. No hay una regla, no es como, dígame cuánto, Juan Camilo, no. Todo depende de la capacidad computacional. Eh, eso en inglés el término es thinning. Eso es como adelgazar la cadena, hacer thinning. Ese es como el término en inglés. Es como hacer un muestreo sistemático en la matriz y de las 50.000 iteraciones usted se queda con 5.000. Y son 5.000 que ya no están tan correlacionadas porque eh, usted hizo un muestreo sistemático a través de todas las muestras que fue tomando en el espacio. Hay muchas opiniones al respecto. Mi tutor decía que no, que esto no era, que esto era perder información porque usted estaba eliminando, digamos, los pasos intermedios, pero digamos que hay otras posiciones, ¿no? Hay unos que dicen que es mejor tener como información aproximadamente independiente para poder hacer inferencia, pero pues bueno. La verdad es que si usted ya se tomó el trabajo de almacenarla y de perder la memoria almacenándola, pues ya quédese con eso y haga los cálculos con eso. ¿Qué soluciones matemáticas hay para abolir este tipo de comportamientos? Bueno, hay muchas. Una es reparametrizar, otra es cambiar de algoritmo, ya no utilizar, digamos, GIPs, sino hamiltonianos. Eh, Hay varias soluciones, pero pues como no las hemos visto, pues no vale la pena que vaya a los detalles. Pero esta sí la puede utilizar usted. Después del periodo del calentamiento, si su cadena quedó muy correlacionada, haga un muestreo sistemático a través de las filas de la matriz donde está guardando las cosas y ya, esa es una manera de como de reducir la autocorrelación. En este caso, la verdad es que todo está casi que perfecto. Son, digamos, mire sigma cuadrado. Sigma cuadrado tiene una correlación significativa de orden 1, o sea que las muestras son casi que independientes, idénticamente distribuidas. El peor caso es el de tau cuadrado, pero digamos que este caso es demasiado bonito. Muy bien, vamos a ver los tamaños efectivos de muestra. Yo sé que no les di la fórmula de los tamaños efectivos de muestra, está en la página ciento y pico de Hoff, también está en Gell-Mann en el capítulo 8 o 9. Yo lo calculo, la verdad, yo jamás he calculado un tamaño efectivo de muestra a mano. Yo utilizo este de CODA, el Effective Sample Size, porque la verdad es que simplemente es como tenemos cadenas de Markov, no son muestras independientes idénticamente distribuidas. Esto lo que me va a mostrar es este tamaño de efectivo muestra lo que representa es la cantidad de muestras, la cantidad de información en tamaño efectivo real, así yo hiciera muestras I y D. ¿Cómo así? Ah, pues claro. Mire que esta matriz tiene 50.000 filas. De esas 50.000 filas, como tengo una cadena de Markov, no crea que contienen la información de 50.000 muestras efectivas independientes idénticamente distribuidas de la distribución posterior. No. Por ejemplo, mu, esas 50.000 filas corresponden a 36.000 muestras independientes, como si usted tuviera la información de 36.000 muestras independientes idénticamente distribuidas de la posterior de mu. De sigma cuadrado, que es la menos correlacionada, mire, equivale a 43.000 muestras. De esas 50.000 muestras que yo almacené, de esas 50.000 muestras que yo recolecté en mi matriz, eso contiene la información equivalente a 43.000 muestras, 43.900. Muy bien, ¿no? Y de tau cuadrado, que es la más correlacionada, eso equivale a 25.000 muestras. Entonces, con 25.000 muestras independientes idénticamente distribuidas, pues eso es mucho más que suficiente para hacer inferencia. Pero, sin embargo, eh, vale la pena, calcular los errores de Monte Carlo, ¿no? Ya los vamos a calcular enseguida. Mire, para teta. Para teta son 100
tamaños efectivos de muestra. Entonces vale la pena es hacer un summary, ¿no? Pues porque para no ponerme a mirar 100 tamaños efectivos de muestra, ¿no? Hago un summary. El más pequeñito me dio de 43.000, imagínense eso. Y, el más, o sea, y hay unos casos donde la cadena está tan poco correlacionada que inclusive el tamaño efectivo de muestra me da mayor, de 51.000. Yo sé que tengo 50.000, yo sé que tengo 50.000 filas, pero la cadena está tan poco correlacionada que es como si tuviera el tamaño efectivo de muestra eh, correspondiente a 51.000 muestras independientes. Perfecto. Y mire, el promedio es de 49.000, o sea que estoy en el mejor de los mundos. Esto es un paraíso. Muy bien, calculemos los errores de Monte Carlo. Muy bien, el error de Monte Carlo simplemente es para calcular, digamos, la precisión a la hora de hacer inferencia con mis muestras, porque recuerde que ahora todo van a ser promedios posteriores. Es simplemente, pues, coja la desviación estándar del parámetro y divídalo entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Y por qué esta fórmula? Pues es, ¿cuál es la varianza de un promedio? Pues la varianza de un promedio es la varianza dividido el tamaño de la muestra. Entonces ahí está. El error estándar de Monte Carlo es la desviación estándar del parámetro, obviamente a posteriori, sobre la raíz cuadrada del tamaño efectivo de la muestra. Ese es como, recuerde que ese es mi nivel de precisión, si se quiere, es mi error estándar, ese es el error estándar cuando yo hago inferencia sobre un promedio, ¿no? ¿Cómo es el intervalo de confianza frecuentista de un promedio? Ah, pues es la estimación puntual, o sea, X barra más o menos 1.96, que sería el percentil 97.5 de la distribución normal, por el error estándar. ¿Cuál es el error estándar? Pues la varianza del estimador. ¿Cuál es la varianza? La desviación estándar del estimador. ¿Cuál es la desviación estándar del estimador? Ah, pues sigma sobre raíz de n. Ahí está, sigma sobre raíz de n. Entonces, bueno, mire, unos errores estándar de 0.002, 0.01, 0.02, muy chiquiticos. Y esto es para mu, para tau y para sigma y para tau, ¿no? Y mire para los tetas. 0.00, mire, el más pequeñito me dio 0.0006 y el otro y el más grande 0.00 de 0.01. Perfecto. Ahora, si usted quisiera errores estándar de 0.0 algo son perfectos. Si usted quisiera puede calcular los coeficientes de variación. Y con esos coeficientes de variación o con estas mismas desviaciones estándar a posteriori, si usted quisiera mayor precisión, pues nada, simplemente ya puede calcular, usted puede despejar, igual como calcula uno un tamaño de muestra frecuentista, usted puede despejar de esta ecuación utilizando como insumo la desviación estándar que acabo de obtener, el tamaño efectivo de la muestra que usted requiere. Para ver si de pronto 50.000 no es si 50.000 es muy pequeñito, de pronto usted necesite 100.000 o para alcanzar un nivel de precisión deseado, ¿no? Lo mismo que uno hace cuando calcula el tamaño de muestra efectivo en un intervalo de confianza frecuentista para un promedio, por ejemplo. Entonces, pues nada, esta es una manera de decir, bueno, 50.000 muestras son perfectas, ¿no? Mire, 0.00 algo de error, 0.00 algo de error. Bueno, estamos muy bien. Si usted aquí ve valores mucho más grandes, o si usted calcula el coeficiente de variación, si usted calcula el coeficiente de variación y le da, digamos, mayor al 15%, ahí sí aumente de 50.000, pasa a 100.000, no sé. Juan Camilo, ¿cómo se calcula el coeficiente de variación aquí? Pues divida todo esto por la media posterior, ¿no? Recuerde la definición del coeficiente de variación, ¿no? Es la desviación estándar sobre la estimación puntual, ¿no? Entonces, la desviación estándar ya la calculó, lo único que le falta es dividirla por la estimación puntual, que sería la media a posteriori. O sea, básicamente coja estos valores y dividirlos entre el promedio de cada uno de los parámetros a posteriori. Igualito que hizo en el caso de estudio número 1, igualito. Bueno, muy parecido. Nada, listo. Entonces, tenemos muestras perfectas para hacer inferencia. Entonces, vamos a la inferencia. Entonces, lo primero es, con las muestras, usted puede ya examinar puedes ya hacer inferencias sobre las distribuciones marginales de cada uno de los parámetros.
Entonces aquí, pues bueno, ni siquiera me voy a poner a explicarles este código porque es un plot. Si a usted no les gusta la estimación kernel, puede hacer el histograma, no hay ningún problema. Y esta es la distribución marginal de a posteriori de cada uno de los parámetros. Varias cosas. Juan Camilo, ¿quemó muestras? No, no quemé ninguna muestra porque la convergencia casi que fue inmediata. Entonces no tuve necesidad de quemar nada. Aquí me quedó algo, aquí este sigma cuadrado y este tau cuadrado no se ve tan bien, me faltó darle un poquito más de margen. Pilas, eviten eso. Esto es un error que no debería pasar. Mire, sigma y el 2 quedó ahí un poquito cortado, no, eso no está tan bien. Bueno, ¿qué vemos aquí? Mire que a posteriori la media de las medias quedó centrada alrededor de 48 más o menos, un poquito menos de lo que fue diseñado la previa, ¿no? Y la variabilidad global, sigma cuadrado, está centrada alrededor de 85 puntos. Sáquenle la raíz de 85 es menor que 10. Y la variabilidad de los promedios es inclusive mucho menor. La variabilidad entre es mucho menor. Es medio de 20 y tanto, o sea, menor que de 25 alrededor, o sea, medio de 5, casi que la mitad de lo que me dio de la sigma cuadrado. Entonces, ya que usted ya puede a posteriori empezar a describir el caso como quiera. Entonces, una primera inferencia muy chévere que a mí me encanta de esto es, bueno, ¿cuál será la proporción de variabilidad debido a la variabilidad dentro o a la variabilidad entre, ¿no? Y hacer inferencia bayesiana con esto es demasiado sencillo porque ya tenemos las muestras, ya tenemos las muestras. O sea que la verdad no tenemos que hacer nada, simplemente hacer estadística descriptiva. Veámoslo. Entonces, mire, voy a generar un nuevo parámetro que se llame eta, o el nombre que usted quiera. Y mire que eta me quedó sigma, todos los valores de sigma, dividido la varianza total, o sea, la suma de las dos varianzas, tanto la de sigma como la de sigma cuadrada. O sea que voy a calcular la proporción de variabilidad debido a eh, la variabilidad dentro, la intravarianza, la variabilidad dentro, no la inter, sino la dentro, intravarianza, que es la que parece ser más grande, ¿no? O sea que, mire, aquí está la inferencia. Mire, aquí están los intervalos de credibilidad y todo, ¿no? Con una confiabilidad del 95%, la variabilidad dentro de los grupos, la proporción de la variabilidad dentro de los grupos corresponde a valores entre más o menos 71% y 84%, 84, 83% más o menos. Lo que quiere decir que la mayor fuente de variabilidad proviene de lo que ocurre dentro de los colegios, no entre los colegios, sino dentro de los colegios. O sea que hay bastantes características, uno aquí puede inferir que hay bastantes características de los colegios a través de los colegios, ¿no? Porque mire que la variabilidad, la mayor fuente de variabilidad sucede lo que pasa dentro, no entre los colegios. O sea que los promedios, eh, la variabilidad de los promedios de los tetas de cada uno de los colegios no es tan grande como habríamos pensado antes. Por eso es que poner un sigma cuadrado general, digamos, tiene cierto sentido, ¿no? Entonces, mire que aquí una primera gran conclusión es esta, que la mayor proporción de variabilidad proviene de lo que ocurre dentro de los colegios, dentro de los colegios. O sea que eh, dentro de los colegios puede haber estudiantes como muy buenos o también malos, ¿no? Es decir, no son tan consistentes los resultados dentro de los colegios. Muy bien. Y bueno, y mire la inferencia, demasiado sencillo. O sea, como que simplemente coja la columna de sigma y divídalo por la suma de la columna de sigma más tau cuadrada. Esto. Y bueno, aquí está graficado el intervalo de confianza y la estimación puntual, pero pues, bueno, aquí está. Aquí están las medias posteriores. Mire. Entonces aquí está la media de mu, 48, un poquito menos sobre el diseño de la prueba, perfecto. Muy consistente. La media de sigma, 9.2, un poquito menos también de lo que fue diseñado la prueba. Y la de tau. No la de tau cuadrado, la de tau, que es la mitad bueno, un poco más de la mitad eh,
la variabilidad global. Entonces aquí hay una interpretación, digamos, bien simple y bien de lo que ya hemos venido hablando. La media global es aproximadamente 50, lo cual coincide con el diseño de la prueba, perfecto. Aproximadamente el 99%, aquí sí me quedó bien, de los puntajes dentro de una escuela están dentro de 4 veces, aquí estamos en la regla empírica, de 4 veces 9.21, ¿no? Que es aproximadamente 37 puntos, mientras que el 99% de los puntajes promedio de las escuelas están dentro de 4 veces 4.97, que es lo de Tao, o sea, alrededor de 20 puntos. Básicamente para decir que eh, la intravarianza, lo que ocurre en la intervarianza es superior a la intervarianza, ¿no? La intra es superior a la inter. Muy bien. Ahora veamos algo de inferencia sobre los tetas. Aquí vamos a ver el efecto del shrinkage, lo que yo le decía, lo de compartir información. Entonces, este gráfico es perfecto. Entonces, mire, estamos graficando aquí el estimador puntual de lo que ocurre dentro de cada uno de los colegios, o sea, Llevarra, este es el MLE, el MLI, el estimador máximo verosímil del puntaje promedio de lo que ocurre dentro de uno de los promedios, y el estimador bayesiano, esto está en el eje Y. Entonces, fíjese que, bueno, y aquí están las diferencias entre los dos estimadores versus el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a examinar vamos a examinar estos dos gráficos. Sí, aquí tengo un comentario en el chat. El comentario en el chat me dice, ¿ese 4 veces es por la regla empírica? Sí. La regla empírica me dice que a 4 veces las desviaciones estándar de la media se encuentra el 99% de la masa, ¿no? En las distribuciones normales. En las distribuciones normales, correcto. 4 veces las desviaciones estándar, correcto. Con 2 veces las desviaciones estándar creo que es 67%, una cosa así. Muy bien. Listo. Entonces, veamos, empecemos a examinar el gráfico de la derecha. Entonces, en el gráfico de la derecha yo tengo la diferencia entre el estimador de máxima verosimilitud y el estimador bayesiano de lo que ocurre dentro de cada colegio versus el tamaño de la muestra. ¿Qué vemos? Que a mayor sea el tamaño de la muestra, mire que las diferencias entre los estimadores es más pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, un colegio o un grupo en particular no necesita tomar prestada o no necesita tomar de otros colegios información adicional, compartir información de otros colegios para estimar lo que ocurre por dentro de él. Cuando los tamaños de muestra son más pequeñitos, mire que la diferencia entre el estimador frecuentista y el estimador bayesiano es mucho más grande. Entonces, eso es un indicio de que entre más pequeño sea el tamaño de la muestra, el colegio o el grupo está tomando, digamos, prestado información relevante de otros colegios, está, digamos, extrapolando en mayor proporción los resultados de acuerdo a lo que diría únicamente el contenido del grupo, ¿no? Porque recuerde que el contenido puro del grupo es llevar, sin tomar nada de los demás grupos. El teta estimado, el estimador bayesiano, contiene información cruzada o información compartida de todos los demás grupos porque tenemos una distribución probabilística entre los grupos, que es una normal. O sea que cuando los tamaños de muestras son más pequeños, el efecto de encogimiento, el efecto de tomar prestada información, de extrapolación es mucho mayor, es mucho más evidente que cuando es el tamaño de muestra grande. Muy bien. ¿Qué dice el gráfico de la izquierda? El gráfico de la izquierda dice que fíjese que bueno, la línea que usted ve ahí es la línea de 45 grados. O sea que entre más grande sea el puntaje, entre más grande sea el promedio, pues, el estimador bayesiano es un poquito más pequeñito de lo que reportaría el estimador únicamente basado en la información del grupo, mientras que cuando los pequeños son los promedios son más pequeños,
el estimador bayesiano tiende a tener valores más grandes. Entonces, sobre todo, ¿cuál es el mensaje más grande de esto? El mensaje más grande de esto es que cuando me acerco al promedio del promedio, o sea, alrededor del 50, bueno, del 48, del mío, pues, esa diferencia es mucho menor, esa diferencia es mucho menor, o sea que el encogimiento, el shrinkage, se ve mucho más pronunciado en las colas, ¿no? En las colas, que corresponde a los tamaños más pequeños de la muestra, que es lo que ya habíamos intuido antes cuando hicimos el análisis descriptivo. Entonces, en términos de como de responder algún tipo de pregunta acerca del fenómeno que estamos estudiando estos gráficos no son, digamos, importantes. Esto es simplemente para hacer una comparación de lo que ocurre entre lo frecuentista y lo bayesiano, ¿no? Y para que usted vea que lo bayesiano le da a usted como la alternativa de, para tamaños de muestra pequeños, tomar prestado o extrapolar de otros grupos con tamaños de muestra más grandes para poder hacer como una estimación más precisa de lo que ocurre dentro. Pues, es eso. Entonces, de aquí no, digamos, no estamos respondiendo a ninguna pregunta relevante, pero sí estamos viendo como el efecto del estimador bayesiano. Muy bien, esto es lo que acabo de decir. Ahí está la interpretación, ahí usted ya la puede leer después. Muy bien. Algo chévere de haber hecho inferencia con este modelo es que usted puede hacer un ranking. Este ranking, yo creo que lo podemos examinar la próxima porque, sí, yo creo que lo vamos a examinar la próxima con cuidado y luego hacemos el modelo con varianzas específicas. Sí. Entonces, la próxima vez lo que vamos a hacer es examinar el ranking bayesiano, compararlo con el ranking frecuentista, ver cuáles son las diferencias, ver cuáles son los promedios, ver cuáles son las ventajas de hacerlo bayesiano y no únicamente frecuentista. Y vamos a hacer la próxima vez entonces el modelo con varianzas específicas. Es decir, el modelo con sigma cuadrado J. Con sigma cuadrado J para que usted vea qué gana o qué pierde cuando utiliza un modelo un poco más complicado de lo que ya habíamos hecho. O sea, vamos a hacer un modelo con 204 parámetros, con 204 parámetros. ¿Listo? Bueno, nada, entonces yo creo que con eso los dejo por hoy. Esto es suficiente información por hoy. Nos vemos la próxima para terminar este ejemplo y criterios de información.